Hola Lupita, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Lupita Arregui? Arreguín, Arreguín, ¿cómo está usted? estoy bien aquí esperando entrar a la clase. Hoy no pude entrar al rezo. Se me juntaron muchas cosas, Ok. pero aquí estoy en la clase, ya no me la quiero perder. Hace ratito les mandé Lo de ah, Proverbios. lo del Proverbios. Es lo de la clase de hoy que más se nos fue en plática que en clase. Sí, Sí, ya la vi, pero necesito verla con calma. con más calma para saborearla más. Sí, Acuérdese que pues tengo esposito. sí, Es como mi bebé, tengo que llegarle a dar de cenar. sí. Y por eso dije, déjales grabo algo y se los comparto. Lo que les iba a compartir hoy, Lupita. Está súper bien, muchísimas gracias, de veras, muchas gracias. Oiga, qué bonito su cuadro de la última cena, ¿eh? Sí, se lo hicieron a mi cuñado que está en Estados Unidos y se lo encargó mucho a mi esposa y él lo tenemos de herencia. ¿Qué tal? Así tenía yo uno, pero ya no sé dónde quedó porque era de mis papás. Ya no sé dónde quedó, pero tengo otro chiquito, pero no está, es muy diferente, Ajá, diferente en el aspecto de que no tiene ese marco que es antiguo, ese marco es más antiguo, ese marco grueso de ancho de madera. ajá. Así era el de mis papás. Oh, pues ese mi cuñado lo mandó a hacer allá en Estados Unidos y, Ajá, y duró mucho tiempo allá y luego se vino para acá y ya se regresó y ahí se lo dejó a mi esposa para que se lo cuide para cuando él se regrese para este lado. muy bien. Pues muy buenas manos quedó. Sí, se ha salvado de que lo lleve a empeñar. ¿Qué pasa? ¿Por qué me habla así? Bueno, yo sé que tiene a veces muchos compromisos. Pero Ese dinerito no nos deja libres. no, pero no se crea, pero no es mío, así que todos modos, lo bueno que ya vamos a empezar. Ya está con nosotros también Don Lupe, está Sara. Ay, Buenas Hola, noches. buenas noches. compañerito, buenas noches. Hace mucho Buenas que no lo noches. oigo y menos que lo veo. Don Lupe está teniendo dificultad para conectar su audio, pero nada más que le ponga ahí ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En internet, en Wi-Fi. Déjele, mando un mensaje. Don Lupe. Se me estaba descargando. Buenas noches, Ari. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bendito sea Dios, gracias. Bueno, yo también estoy bien. Qué bueno. ¿Ustedes bien por allá? ¿Mandé? ¿Ustedes bien por allá? Sí, gracias a Dios estamos bien. Oh, qué bueno. Y gracias a Dios. Ay, Esperando mi cara. A ver. Déjenme, voy poniendo Carlos ¿de Mester. qué comunidad es Ari? Sarita. Yo vivo, en cuanto a la zona donde yo vivo, eso me pregunta, perdón. Sí, ajá. Yo vivo en Zapopan, acá en la colonia Plaza Guadalupe. Ah, es lejos de acá, de Villas Belénes. Sí, Ah, del Tianguis del Sol. oh, sí, 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 muy bien. sí estamos retirados, ¿verdad? Sí, nosotros somos de la comunidad de San Carlos. Ah, ya le entendí. Carmelita Ramos, Ajá. tu servidora,
Maggie, Sí. el maestro Memo nos da Biblia, ella nos había dado hace años ahí en Ajá. esa capilla, pero ahora otra vez. Pero ahora como ya está la facilidad de estas conexiones, no, pues Sí. maravilla. Sí, es Muy más bien, cómodo. a la hora que digan, aquí estoy. Sí. A la hora que digan. Sí, yo estoy acá de San Ignacio, María de Ligorio. Ya. Sí, acá es la capilla que nos toca a nosotros aquí en la comunidad. San Ignacio María de Ligorio. ¿Ah? No, allá no conozco. No, sí. Es que sí estamos retirados. Pues miren, ya estamos listos, ya van llegando. ¿Qué les parece si vamos empezando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la La vida vida y en la y muerte, la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Fortalécenos, ilumínanos, En nombre del confort. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Lupita. Pues miren, lo que vamos a ver esta noche, primeramente Dios, van a ser 3 puntos nada más del libro que estamos viendo del padre Carlos Mester. Lo que vamos a ver es los viajes de San Pablo. Así se llama, viajes misioneros, una visión general. Pero voy a empezar antes de con sus citas bíblicas. Voy a ponerles el primer viaje de San Pablo en vivo. Bueno, no en vivo, no en vivo, perdón, no en vivo, sino a través de unas diapositivas que les voy a mostrar, y vamos a ir leyendo las citas bíblicas. Tengan su Biblia abierta, por favor, en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Esas citas no se las mandé a Karina. Se me cuatrapió ahí, no se las mandé, pero ahorita lo hacemos rápido, primeramente Dios. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Capítulo 13. Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a empezar, Lupita. Y miren, el primer viaje de San Pablo. Recuerden, ahí en su mapa tienen Palestina. Palestina ya es Israel, así se le conocía. Antes de que fuera Israel, vivían los palestinos ahí. Y es lo que vamos a ir viendo paso por paso, el recorrido de San Pablo, pero con citas bíblicas. Dejen ver nomás que me dé chance, ahí está. ¿Alguien gusta Hechos 13 del 1 al 3 ahí en Hechos de los Apóstoles? Y miren, ahí en el mapa está ubicado las de estas, las rueditas rojas, dice Seleucia, Antioquía. Ahí es donde empieza esta aventura de San Pablo, ¿se acuerdan? Iba a Antioquía de Siria, y ahí empieza esta aventura cuando vamos a escuchar quién es el que los escoge para esta misión. Lupita Arreguín nos ayuda con Hechos 13 del 1 al 3, por favor. Muchas gracias. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En Antioquía, en la iglesia que ahí estaba, había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio el Cireneo, Manaén, que se había criado con Herodes y Saulo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión a que los he llamado. Ayunaron pues e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Te alabamos, Señor. Entonces recuerden, Antioquía va a ser la base de donde surge, pero nosotros vimos
que primero en el versículo, capítulo 12, versículos 24 al 25, San Pablo y Bernabé empiezan en Jerusalén. Y ahí San Marcos se les une a la misión. Pero recuerden que estamos en los años, déjenme regreso a los años. A ver, ahí voy, ¿eh? Estos son los caminos que les mostré la otra vez, pero tengo que avanzarlo rápido. Ahí está. Estamos en el año 45 al 49 cuando empieza este primer viaje y lo vamos a ver desde, como les decía, del capítulo 13 de Hechos hasta el capítulo 14, 28. Y ahí, así era como se reunían las comunidades. Esa pequeña maqueta que tienen ustedes ahí eran las sinagogas. Y la gente se sentaba alrededor de la persona que estaba proclamando a la palabra de Dios y dando las explicaciones. Y recuerden que había un censor eclesiástico, una persona que era como el interventor de la secretaría, ahí cuando hacen juegos en la televisión. Y si algo no estaba bien de acuerdo a las reglas, entonces ya le decían a la persona que, si se fijan, tiene levantado la mano, el que está conduciendo la asamblea, ya le decían, oye hermano, eso no está bien. A ver, dinos por qué Jesús es el Señor, si Jesús fue hombre. Y ya el que estaba les daba citas bíblicas, les daba hechos, y si no los convencía con sus argumentos, le decían, retráctate. Y si no se quería retractar, le decían, pues vente en la parte de atrás de toda sinagoga, había un lugar de corrección, donde tenían unos látigos y de acuerdo a la falta era el castigo que les daban y ya les decían, pues para el otro sábado ya no te volvemos a prestar la Biblia porque no la supiste interpretar. ¿Sale? Todo esto tuvo que sortear San Pablo y Bernabé y las primeras comunidades cristianas. Entonces, ahora sí, perdón por haberme adelantado, a Pablo tendría unos 35 años cuando inicia su primer viaje. Pablo estuvo viajando hasta como los 48 años. Ya el último viaje, el cuarto viaje, son 3 viajes misioneros que hace San Pablo, que nosotros vamos a ir viendo semana a semana, junto con el material del padre Carlos Mester. Pero hoy nada más vamos a ver el primer viaje y ahí están todas estas comunidades. Vean, a todos estos lados anduvo Pablo y nunca dijo, ya no voy. Entonces, acuérdense, a la comunidad donde les llamaron por primera vez cristianos fue ahí en Antioquía. Ya vieron que salió un circulito rojo. Y San Pablo y Bernabé hacen de aquí empieza la iglesia madre. Porque acuérdense que a San Pablo empezó a perseguir a las personas que eran hebreos, pero que vivían fuera de Jerusalén. Ya Seleucia, Siria, Antioquía, ya era fuera de Jerusalén, aunque estaban a 100 kilómetros, 80 kilómetros de distancia de Nazaret, de Galilea, de Cafarnaúm, que aquí para Seleucia sería el norte. Aquí nosotros nos vamos a ir recorriendo, no sé si se vea mi flechita, ahí se va recorriendo hacia el norte, ¿sale? Y de Seleucia hacia abajo es el sur. Y ahorita vamos a ver Jerusalén también, pero para no adelantarnos, nosotros ya leímos esta primera cita que nos compartió Lupita Arreguín. Entonces parten. Ahorita ustedes van a ver un barquito, buscan un puerto. Antioquía era una ciudad. Acuérdense que Antioquía estaba rodeada por los montes Tauro. Había muchas montañas, era un lugar montañoso y se tienen que venir a Seleucia, que era un puerto donde podían partir. Había épocas que no se podía hacer a la mar los barcos,
pero Pablo siempre buscaba para trasladarse más rápido cuando se podía en barco, porque avanzaban más rápido. Recuerda la semana pasada que veíamos que cuando mucho podían caminar de 30 a 50 kilómetros por día las personas. Y eso que fueran solas y que trajeran buenos caballos y trajeran para irlos cambiando en cada lugar donde había estos cambios. Como nosotros cuando nosotros vamos en las carreteras esas que uno paga, las carreteras de paga, ya ven que en las casetas luego uno encuentra ahí todo, que si ocupas agua, lo que ocupes ahí te abasteces. También en los caminos de Roma tenían todo eso. Por eso en el libro del Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol, nomás que tenían otros nombres. Nosotros los conocemos de otra manera, estas tiendas. Entonces ahí se hacen a la mar. ¿Quién y quién? Bernabé, Marcos y Pablo. Y empiezan y primero llegan a Salamina. Y vamos ahora a ver del capítulo 13, por favor, versículos del 4 hasta el 12. ¿Quién gusta leer Hechos de los Apóstoles 13 del 4 al 12, por favor? Yo. Adelante, por favor. Primera misión de Pablo. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre, llegando a Salamina. Comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Ajá. Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas. Elimas, este era su nombre, que significaba el mago. Intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, llamó, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en obscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al haberlo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios no nos dice cuántos meses duraron. Si ustedes se fijan, de Salamina a Pafos, empezaron a recorrer toda la isla y en cada poblado que había una sinagoga, ellos iban hablándoles del Señor Jesús. ¿Qué es lo que hablaban? ¿Qué es lo que decía Pablo y las primeras comunidades cristianas? Que Dios te ama, que Dios me ama, que Dios es bondadoso y misericordioso. Pero nosotros no experimentamos este gran amor de Dios en nuestra vida por nuestro pecado, por nuestra testarudez. Por eso no experimentamos la gran misericordia de Dios. Y les decían, ¿pero qué creen? Dios en su infinita misericordia nos mandó a su Hijo Jesús, el cual se la pasó enseñando, se la pasó curando, se la pasó compartiendo el pan. Dice, y nosotros por nuestro pecado lo clavamos en la cruz. Pero no se preocupen, Jesús es hijo de Dios y Dios lo resucitó. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y si tú aceptas a Jesús como tu Señor,
lo primero que tienes que hacer es cambiar de vida, es agarrar las enseñanzas del Señor Jesús, aprender de Jesús nuestro Señor. Recibir la fuerza del Espíritu Santo cuando recibas el bautismo, porque te vamos a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y ahora ya puedes vivir en nuestra comunidad, porque eres un hombre nuevo. Y eso era lo que iban ellos compartiendo en cada sinagoga, demostrándoles que Jesús estaba vivo. Y es lo que nosotros, creo que en nuestra iglesia falta mucho esto, de que cada quien nos encontremos con este Jesús vivo, porque volteamos al cielo y queremos ver a Dios. Y dice San Juan, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y a tu hermano que ves no lo tratas bien? Así dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 16. Entonces, ahí les platiqué nada más así ahorita para que vean lo que iban predicando. ¿Quién? Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Juan Marcos es el evangelista Marcos. Primero Juan Marcos, recuerden, anduvo con Pablo y Bernabé. Y ahorita vamos a ver que nuestro buen amigo Marcos se regresa. Vamos a la siguiente travesía, miren. Parten de Pafos y arrancan a la ciudad de Pergué. Y aquí tenemos el siguiente versículo, nada más es un versículo, ese yo se los comparto. Dice, Pablo y los suyos se embarcaron en Pafos y llegaron a Pergé de Panfilia, pero Juan los dejó y regresó a Jerusalén. ¿Por qué? Porque acuérdense que Juan Marcos era una persona que era una persona de clase alta. ¿Quiénes vivían en Jerusalén en tiempos de Jesús? Las personas pudientes. A las personas, los que vivían ahí, hasta los barrios más pobres, tenían su dinerito, porque era un lugar muy caro para habitar. Y Juan Marcos y su familia, María se llamaba la mamá de Juan Marcos, ella prestó el lugar donde fue la última cena del Señor. Por eso les digo el argumento de por qué decimos que Juan Marcos era un chico popis. Y pues imagínense el recorrido que hicieron, que decía Juan Marcos, tengo ganas de un café con leche. No, pues aquí no hay. Pura agüita. Y pues se fue cansando y él estaba joven ahí. Acuérdense, más o menos cuántos años tendría Juan Marcos aquí, unos, cuando mucho, 18, 20 años. Y pues era un adolescente para el pueblo judío hasta los 20 años, era una persona adolescente. Y pues dijo, de aquí voy para atrás. Y ellos continúan su viaje. Estoy yendo para atrás, ¿verdad? Sí, perdón, me equivoqué de flecha. Ahora vamos a ver a Hechos 13, del 14 al 52. Pero, ¿quién gusta llevar la lectura? Pero me van esperando. ¿Les parece bien? Primero, Sara, ya te escuché que estás lista del 14 al 25, Sara, primero. ¿Nos ayudas? Hechos ¿Del 14? Ajá, al 25. Estamos en Hechos 13, ¿sale? No se quiten Sí. de ahí de Hechos 13. Sí, está bien, maestro. Por favor. Mientras ellos dejaban Pergé, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura, la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo, pues, se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo, hijos de Israel, y todas ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel
nuestro pueblo, eligió a nuestros padres, hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto, lo sacó de allí con hechos poderosos y durante unos 40 años llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 400 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Samuel, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio. Encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha dicho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestaran, Juan había predecido a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo profesaron, cumpliendo con esto la palabra de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilatos que fuese ejecutado, y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que había subido con él desde Galicia a Jerusalén y que había de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa de Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros, sus hijos. Él resucitó a Jesús, como está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó de entre los muertos y lo volverá a conocer. Muerte no, y no volverá a reconocer muerte ni corrupción. Pues así lo dijo: les daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reservaba para David. Asimismo está dicho en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien sabes que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Maestro, ¿continúo? Nada más hasta ahí, hasta el 37. Ah, está bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Sí, como dijo que iba a estar interrumpiendo y ya no le pregunté si me tenía que detener. No, está bien. Tú, Sara. Está bien. Dimos un buen aventajón. Miren, acuérdense, San Pablo primero llegaba a las sinagogas y San Pablo quería que su pueblo también aceptara a Jesús como su Señor y les narra la historia. Y San Pablo también le decía a la gente:
pues ya vieron que David es el más grande para nosotros, pues Jesús de Nazaret es hijo de David. ¿Se acuerdan sobre todo en algunos milagros que a Jesús le gritan en el Evangelio a aquel ciego que se llama Bartimeo de Marcos 10:45 al 52, que el ciego le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquella mujer sirofenicia que nuestro Señor le dice, no está bien darle de darle el pan a los perritos, el pan de los hijos a los perritos. Y ella lo reconoce como hijo de David. Y esos son los argumentos que San Pablo les iba dando. Para nosotros ya es muy fácil saber que Jesús es hijo de Dios, que nuestro Señor Jesús desciende de David, porque San José es su padre adoptivo, pero nada más. Pero Pablo tenía que luchar contra eso y los convencía. ¿Cómo los convencía? Viviendo lo que él les decía que hacía Jesús. La gente se convence más que por un buen discurso, por tu testimonio de vida. Y es lo que iba haciendo Pablo y Bernabé, dándoles argumentos, porque recuerden que solamente, desgraciadamente, muchos católicos tenemos la fe del carbonero. Todo lo que los demás nos dicen, nos creemos. Que alguien que muchas personas ven en el internet, que dice que le habló Dios y que le dijo, etcétera, y ya le creemos porque es fulanito o fulanita. No, tenemos las personas que nos predican, que nos enseñan la palabra de Dios, nos tienen que dar argumentos sólidos. Y es lo que hacía Pablo en sus comunidades, que las personas no tuvieran la fe del carbonero, sino que tuvieran una fe sólida. ¿Cómo se hacía la fe sólida y cómo se hace la fe sólida hace 2000 años y hoy? Teniendo un encuentro personal con el crucificado que está resucitado. ¿Va? Solamente las personas que todos los días nos encontramos con este Jesús crucificado, pero resucitado, vamos a ir creciendo en la fe. Y Pablo les da el mejor testimonio, que Jesús está vivo. Y les empiezan a decir, oh, ¿y cómo nos puedes comprobar que Jesús está vivo? Y luego ya volteaba a Pablo y veía, acuérdense que los judíos todos son parientes entre ellos, porque aunque cada quien tenía su tribu, se conocían entre ellos. Y luego ya alguien decía, tú eres de la tribu de Pedro. ¿Pedro? Sí, dice, pregúntale a Pedro. Pedro lo vio resucitado. Y luego volteaba y Pablo veía a alguien de la descendencia de la misma línea que el que le metió las manos, los dedos en las llagas a nuestro Señor, se me fue el nombre. Tomás. Miren, ahí está Tomás, miren, ahí pregúntenle a su pariente si no está vivo. Les daba argumentos sólidos. Y así tú y yo tenemos que darle a las personas argumentos sólidos. ¿Por qué creo en Dios? Porque mi mamá me enseñó. No. ¿Por qué creo yo en Dios? Porque de verdad sé que Jesús está vivo y todos los días me lo encuentro. ¿Y dónde me lo puedo encontrar? Yo sé que ya les he compartido esta lección, pero esto es algo muy sólido para nuestra vida. A Dios lo encontramos, acuérdate, en tu vida ordinaria. A Dios lo encuentras en la Sagrada Escritura, de donde estamos ahorita tomando nuestra clase. A Dios lo encontramos cuando tú y yo descubrimos la necesidad del que está enfrente de nosotros y le ayudamos. Al Señor lo encontramos vivo y resucitado cuando recibimos los sacramentos, y al Señor lo encontramos vivo y resucitado en este momento que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, iluminándonos con su palabra. Entonces, acuérdense, argumentos sólidos. Vamos a continuar, por favor, ahí del versículo 38 hasta el 43, por favor. ¿Quién gusta leer? O Sara, quien guste, por favor. 13, 38 al 43. 13.
Ajá. 38 a 43. Adelante, Sara, por favor. ¿Seguimos? Muy bien. Sí. Sepan pues, hermanos, cuál es la promesa por su intermedio. Ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. ¿Quién creen en este Jesús es liberado de todo esto? Tengan pues cuidado de que no les ocurra lo que dijeron los profetas. Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense de desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que se las contarán, no lo creerán. Al salir Pablo y Bernabé de Hasta la ahí, tantito. sinagoga. Hasta ahí, Sí, ¿sale? Por favor. sí, gracias. Miren, perdón, Sara. Miren, No, al contrario. algo muy importante es cuando Pablo le dice, Jesús vino a perdonarnos de nuestro pecado. Y la gente dice, a ver, dame argumentos sólidos de que Jesús perdona el pecado. Y entonces Pablo ya iba a la vida de Jesús. Si tú y yo vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, ahí vemos que le llevaron a Jesús a un paralítico entre cuatro. ¿Se acuerdan que hasta quitan el techo, se lo ponen al Señor ahí a sus pies? Y lo primero que Jesús les dice, ánimo amigo, tu pecado es perdonado, o tus pecados son perdonados, según la traducción que nosotros leamos. Y los fariseos que estaban ahí en su interior dicen, pues ¿quién se cree para perdonar los pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y Pablo les va explicando esto que yo les estoy diciendo, que tú lo puedes leer en el Evangelio de Marcos 12 del 1 al 12, y les decía, pues Jesús volteó y les dijo, porque él conocía los pensamientos, porque Jesús lo tiene, lo puede y lo sabe todo, volteó y les dijo, ¿qué es más fácil decirle a este paralítico? Levántate, toma tu camilla o tus pecados te son perdonados, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Toma tu camilla, vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue. Y ya volteaba y de vuelta Pablo ubicaba a alguien de los que había estado ahí en ese momento, porque como les dije, acuérdense que todos eran familia, todos se conocían en el pueblo de Israel. Si yo decía, soy hijo de José Covarrubias, llegaba a algún pueblo, decía, José Covarrubias lo conocemos, es una persona honrada, trabajadora, déjalo que se quede ahí o dale chamba o no le des chamba. Para el pueblo judío esto era muy importante, las credenciales de los demás. Y ya la gente decía, sí, no, pues sí es cierto. Y luego ya cuando las personas se encontraban con esos familiares que habían estado ahí de testigos, se convencían de que Jesús vino a perdonar el pecado. El pecado del hombre. ¿Cuál es el pecado del hombre? El pecado del hombre es creer que nosotros podemos hacer muchas cosas sin Dios. Con Dios lo podemos todo. Sin Dios no podemos nada. Y cuando nosotros vivimos en la soberbia, el egoísmo, etcétera, etcétera, pues es difícil que avancemos como comunidades. Les apuesto que ahorita cuando empezamos la charla, la clase, escuchaba a Sara de su parroquia, escuchaba a Lupita Reguín de su parroquia, y les apuesto que a lo mejor conocen a las personas más cercanas, pero al señor que se sienta allá mero atrás, fíjense, en San Carlos Luanga, hay un señor que me llama mucho la atención. Casi siempre él es de los que comulga casi hasta el último, pero yo le veo una devoción tan grande a este señor y nunca he tenido la oportunidad de invitarlo a que vaya a las clases de la Biblia, porque diario ando como loco. Pero si les preguntara a ustedes y me dicen cómo se llama, la próxima vez llego y le digo cómo se llama, porque las comunidades todos nos debemos de conocer por nuestro nombre, por nuestras características.
Sara es buena para, voy a inventar algo. Sara es buena para hacer pasteles. Entonces ya sé, como comunidad, cuando mi comunidad ocupe necesite un pastel, pues les digo, pues ve con Sara. Y entonces se hacían las comunidades y todos se compraban, se vendían entre ellos, todos se cuidaban. Que doña fulanita no tiene su medicina. Pues mira, las personas que tienen su negocio pueden poner más para la cópera, pero todos ponían la cópera para que tuvieran su medicina. Entonces, se fijan, son argumentos sólidos que iba dando Pablo y Bernabé. Vamos a continuar, Sara, ahí del versículo 42, por favor, hasta el 47, ¿sale? Sí. Maestro, perdón que interrumpa. Mande. Eso que está usted hablando ahorita, creo que esa hermandad nos falta mucho en todos los templos, porque algunos vamos a los templos y no sabemos ni cómo se llaman personas que van del diario. Así es. No sabemos, así como ese señor que usted marca ahorita, Sí. creo por lo físico saber de quién se trata, pero tampoco lo conozco, porque él se sienta hasta atrás y yo me siento hasta adelante. Así es. Y cuando salgo ya ni está, o a lo mejor cuando salgo está orando. Así es, Y pero ya no me doy cuenta, y creo que lo que usted dice es lo que nos falta, esa comunicación. Ojalá y un día esto lo pueda hacer. De por sí que soy bien comadre. pues precisamente por eso las primeras comunidades crecían, porque tenían un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo corazón. ¿Cuál pensar? El de Jesús. ¿Cuál sentir? El de Jesús. ¿Cuál corazón? El del Señor Jesús. Gracias, Lupita, por su comentario. Vamos. Lupita, ¿no es un señor que va con su esposa a veces? No, él va siempre Es solo. un señor solo. Es un señor solo. Que no, cuando, pues hay que... cuando llegamos temprano y está el Santísimo, él está hincado con mucha devoción. Exacto, ese mero es, Lupita. Órale. Mira nomás que no soy nada observadora. Yo me voy hasta adelante y ya no volteo, no veo a nadie. Exacto, yo también. Bueno, vamos a continuar, sale con el viaje de Pablo. Versículos 42 al 47, Sara, por favor. Sí. Palabra de Dios. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, le rogaban que de nuevo les volviera a hablar de este tema el sábado siguiente. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios le siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos. Los exhortaba a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuese anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes lo rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden. Te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Miren, acuérdense, el pueblo judío no aceptaba a cualquiera en su sinagoga, en su templo. Cuando estaba el templo en tiempos de nuestro Señor Jesús, nada más para que tengan ahí un dato, para entrar al templo, primero tenías que purificarte, fueras
judío o fueras de otra nacionalidad, tenías que hacer tus actos de purificación, que era darte un baño. Había baños públicos, te dabas tu baño y ya cuando pasabas el baño y pagabas tu entrada y todo lo que tenías que hacer, había un patio que se llamaba el patio de los gentiles o de los paganos. Hasta ahí todos podían llegar. Pero ya más adelante había no sabría explicarles, eran como unas barreras de piedra que decía, si no eres de la casa de David, no puedes pasar. Si no eres hebreo, si no eres de alguna de las 12 tribus de Judá, mejor ni te pases, porque te vas a morir. Así tenían en esa advertencia en todas las puertas después del patio de los gentiles. Luego había un patio donde las mujeres y los niños podían estar juntos. Los niños hasta los 11 años. Luego había un patio para los judíos, para los hombres. Y ahí el hombre se podía llevar a sus hijos a chiquitos o hasta los 13 años. Y luego había un patio donde nada más podían estar los sacerdotes. Y luego ya había un lugar que se llamaba el Santo. El Santo era donde ponían las ofrendas. Era un comal enorme donde aventaban los chivitos, las vacas, todo lo que le ofrecían a Yahvé. Y más adentro había una cosa que se llamaba el Santo de los Santos, que nada más una vez al año podía entrar el sumo sacerdote para ofrecer un sacrificio y ya vas para afuera. Y para el pueblo, para que tú fueras admitido para hacer todo eso, tenías que pagar mucho dinero, ser amigo de un rabino, saberte la Biblia, todo lo que da. Por eso, si ustedes se fijaron, nos hablaba de judíos y temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran esas personas que eran admitidas en el pueblo de Israel y luego los varones de esa familia se tenían que circuncidar, tenían que ofrecer algunos sacrificios y ya eran vistos, pero siempre se les decía los temerosos del Señor. Nunca se les llamaba como hermanos, como pueblo judío. Y en el Evangelio le dicen a nuestro Señor Jesús, ayúdale. ¿Se acuerdan aquella persona que era un centurión romano y que le pide ayuda a Jesús que porque tiene un siervo malo y las autoridades van y le dicen, ayúdale porque nos hizo una sinagoga, échale la mano. Es temeroso de Yahvé. Y Jesús dice, vamos. Y el centurión romano le manda a decir, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta con que tú digas una palabra. ¿Por qué? Porque ese centurión respetaba tanto al pueblo judío que él sabía que si Jesús iba, ya no podía entrar al templo hasta que se purificara. Porque así era la rutina. Si tú te metías en una casa de alguien que no era judío, tenías que ir a pagar el sacrificio, tenías que pedir que algún sacerdote ofreciera un sacrificio por ti, tú tenías que hacer tus purificaciones, muchas cosas. Por eso, a continuación les estoy poniendo en contexto del texto de lo que vamos a leer, Sara, del 48 al 52. Por favor, Sara. Sí, maestro. Los que no eran judíos se alegraban al oír esta palabra y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Y creyeron todos lo que estaban destinados para una vida eterna. Con esto, la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir
sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor. Para nosotros y para ustedes, ¿qué les dijo Jesús donde no lo recibieran? ¿Se acuerdan? Capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Que se sacudieran. Que se sacudieran los pies. ¿Sabes qué? No nos aceptan, ahí nos vemos, con permiso. Porque hay muchos lugares donde van a aceptar al Señor. Y se fijan cómo estaban llenos del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, miren, les voy a decir una locura para mí. ¿Sale? Estar lleno del Espíritu Santo es querer estudiar, meditar, contemplar y vivir la Sagrada Escritura. Y es lo que iba haciendo Pablo en sus comunidades, que la gente se supiera la vida de Jesús desde la palabra, que la meditaran, que la contemplaran y que la vivieran. Eso era lo que hacían las comunidades. Por ejemplo, el domingo, que fue Lucas 16 del 1 al 13, el Señor nos dio una gran lección. Nuestra Santa Madre Iglesia nos da una lección cada semana. ¿Cuál fue la lección de este domingo que acaba de pasar así en concreto para ti, para mí? Que somos administradores, no somos dueños de nada, punto y aparte, ¿sale? Esa fue la lección que nos dio el Señor el domingo, y sí fue esa, la del administrador sagaz. Ajá. Sí. Y que no se puede servir a Dios y al dinero. Con eso terminó el versículo 13. Y cada semana Pablo iba dándoles enseñanzas a las comunidades. Y para mí estar lleno del Espíritu Santo es eso. Meditar, guardar la palabra de Dios como la Virgen María. Hay cosas que no vamos a entender, pero tenemos que ir viviendo. Y para vivir algo hay que estar convencidos. ¿Por qué muchas personas cuando el Señor nos habla de algún milagro y le abrió los ojos? ¿Por qué tú y yo no lo creemos y abrimos los ojos a la verdadera vida? Y estiró su mano. ¿Por qué yo también no estiro mi mano para dársela al de enfrente? Porque no meditamos y contemplamos la palabra de Dios. El pueblo judío era un especialista en esto. Y tú y yo te apuesto lo que quieras, que si continuamos con nuestras lecciones, dentro del tiempo que el Señor quiera, vas a ver que vamos a ser personas más reflexivas, que vamos a ser más observadores, que vamos a tratar de poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a continuar ahora, Carmelita, a capítulo 14, por favor. Sí. Del versículo del 1 al 11. Iconio, ¿sale? Pero deja adelantar acá la flechita porque ya se me está durmiendo Marco y Bernabé. Ahí está don Lupe y Maggie. Don Lupe de San Carlos. Ajá. Sí. Maggie. Sí. Sí, hola, aquí estoy. Hola, muy bien. Hola. Don Lupe, buenas noches. Buenas noches. No se duerma, ¿eh? No, aquí estoy. No, Hola, compañerito. Está muy interesante esto. Está muy interesantísimo. Adelante, Carmelita, por favor. Primero del 1 al 5, mira, para hacerle caso a esto que se entretuvo tanto el maestro en hacer. 14 del 1 al 5, primero. Ok. Por favor. Dice, evangelización de Iconio. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo, permaneciendo ahí un buen número de días,
predicaban sin miedo, confiando en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que le concedían realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se prepararon para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Gracias. Los judíos, como se sintieron atacados y ellos no aceptaron, pues empezaron a mover sus influencias en las demás sinagogas para que Pablo y Bernabé, el movimiento de Jesús, no siguiera avanzando. Pero ellos no se detenían, seguían. ¿Cuántos de nosotros se detienen ante cualquier obstáculo mínimo que sea? Y ay, no, ya mejor ya no voy porque me hizo mala cara por niñerías que muchas personas dejamos la iglesia, dejamos de crecer por boberías y niñerías, porque no hemos madurado como seres humanos, porque no hemos entendido a qué venimos a esta tierra. Y Pablo y Bernabé y su grupo no se desanimaban. No se desanimaban y ahí iba su vida de por medio. Pero ellos entendieron muy bien lo que dice nuestro Señor en el Evangelio cuando dice nuestro Señor: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, ese se salvará. Y si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y ellos siguen y siguen y siguen. Y veamos ahora cómo Pablo cura un tullido. Síguele, ¿no, Carmelita? Por favor, ahí donde te quedaste. Sí, dice, ellos al enterarse huyeron a la provincia de Liconia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores. Entonces se quedaron evangelizando. En Listra y Derbe había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Liconia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente, quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos, inmortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio, y volvieron cada uno a su casa. Se quedaron ahí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio
y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquellas predicaciones, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente que les dieran la espalda, y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantaron. Entonces en la ciudad, y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Gracias. ¿Sigo? No, hasta ahí, Carmelita, gracias. Ajá. Vean todo cómo fue perseguida la iglesia. A nosotros no nos ha tocado esas persecuciones porque no queremos. Cuando un hombre de verdad, así como Pablo y Bernabé, enseñan lo que debe de enseñar, vas a ser perseguido como Jesús nuestro Señor, porque vas en sentido contrario de cómo va el mundo. Muchas personas nos gusta escuchar a personas que nos dicen que estamos bien, pero el evangelio nunca nos va a decir que estamos bien. El evangelio nos va a decir que estamos bien cuando estemos en el cielo, si seguimos el evangelio. Ahorita nosotros somos personas inacabadas, que a pesar de que Memo tiene 56 años, mientras Dios le dé la vida, puede realizarse más, puede ser mejor persona. Todos los días a las personas que quieren vivir el evangelio son perseguidas. Aquí en Lomas del Batán, en donde tú vivas, ahí vas a ser perseguido porque vives la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es que no debe de haber pobreza. La verdad de Cristo es que no debe de haber ricos y pobres. La verdad de Cristo es que todos somos uno. La verdad de Cristo es que nadie le debe de faltar nada. La verdad de Cristo es que no debe de haber forasteros. La verdad de Cristo es que no debe de haber enfermos. Y Pablo se encargaba con su testimonio de ir enseñando esto. Pero siempre, acuérdense, se nos acaba el negocio. Y por eso los hebreos los perseguían y los perseguían. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos sido perseguidos por llevar el evangelio? El padre José Alfonso del Río, que es mi padre espiritual, me dice, mira, si te persiguen por tus pecados es por guajolote. Pero si te persiguen por enseñar el verdadero evangelio, alégrate y salta de contento, Guillermo. Pero enseña la verdad. Y por eso yo les invito a que sí le den like a los padres, a las personas que subimos algo en el YouTube, pero que tú aprendas a hacer tu comida desde la palabra de Dios. Y que vayas y la vivas en la Eucaristía. Si tú y yo todos los días, antes de irnos a misa, hacemos nuestra lección divina, vas a ver que vamos a llegar y con lo que el Padre es iluminado por la fuerza del Espíritu Santo en la Eucaristía, porque ahí no te está hablando el Padre Chavita o el Padre Pedro o el Padre Andrés, te está hablando Cristo en persona. Y tú lo que te atraes te va a caer siempre el 20 de lo que en este día el Señor quiere que hagas y que hagamos. Y Pablo era lo que les decía, a ver, está bien, a ver, haz preguntas inteligentes al texto sagrado, pregúntale el texto sagrado, pregúntale a la palabra de Dios y te va a contestar. No te va a decir, mira, esta duda que tú tienes es así, así. Si tú sabes cómo encontrar esas respuestas, porque nuestro Señor dice, el que busca encuentra, el que pide se le dará. Por eso yo les decía hace ratito que tenemos que estudiar y comprender desde la palabra. Ya miren, ahí termina el viaje de Pablo y Bernabé. Pero ¿qué creen?
visita nuevamente algunas comunidades, 14, 24 al 26, ¿no, Carmelita? Por Ajá. favor. Sí, claro. Dice, vuelven a Antioquía. Después de haber evangelizado esa ciudad donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de ahí fueron a Iconia y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaba presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalia. Ahí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada, reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo habían abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron ahí bastante tiempo con los discípulos. ¿Les sigo? No, hasta ahí, gracias. Gracias, Carmelita. Miren, hay una línea azul. Me voy a volver a regresar. Ahí empiezan de vuelta su regreso. Ya terminaron y empiezan de vuelta a pasar a las comunidades. Les viene anunciado y ya van dejando presbíteros encargados que enseñaran el evangelio. Pero ellos se entretenían y les enseñaban el evangelio de San Marcos, el evangelio de San Lucas, de San Mateo, de San Juan. Algo muy importante para ti, para mí es que todos los días leamos el evangelio. Yo sé que vamos a misa, pero si tú quieres de verdad ser una persona de fe sólida, una persona que puedas hacer milagros por los demás, una persona que puedas dar tu vida por los demás, te invito a que empieces leyendo el evangelio de San Marcos. Solamente lo vas a leer, ¿sale? Solamente lectura. Y luego de Marcos te vas a Mateo, son 16 capítulos, 28 capítulos de Mateo, te vas a Lucas, 24 capítulos, te vas a San Juan, 21 capítulos. Ya, ok, ya terminó. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Espíritu Santo? ¿Sale? Ahora te vas a regresar y vas a volver a San Marcos. Pero ahora en cada capítulo tú vas a leer las explicaciones que tienes en tu Biblia. Y si tu Biblia no tienes explicaciones, me hablas y yo te digo, compra la Biblia de Jerusalén, compra la Biblia del Peregrino, compra la Biblia de la Iglesia en América, para que leas tus comentarios. Y otra vez te vas igual, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ya leíste todos los comentarios que traes ahí. Te vuelves a regresar. Y la tercera vez vas a leer todos los textos que tienes ahí que se llaman paralelos en cada perícopa. Vas a ir leyendo el evangelio de Marcos 12 del 1 al 2. ¿Cuáles son sus paralelos que tienen? ¿Dónde los paralelos son donde se habla más otra vez de esa misma escena? La que les comenté, Marcos 12 del 1 al 12. Habla también en Mateo 9 del 1 al 8 y en Lucas 15, 17 al 26. Tú agarras así capítulo por capítulo, lo vas leyendo, ya terminas. Llegamos a San Juan, ya hiciste todo este trabajo. Te estoy hablando de un trabajo de 10 años mínimo. Terminas y entonces sí, otra vez vas a Marcos y haces todo esto de un jalón que te dije poco a poco. Y ahora sí te preguntas, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Y lo vas a poder aplicar en tu vida y vas a poder enseñar a los demás. Ese era el método de San Pablo. Y miren,
Ahí llega y vámonos en el barquito. Y llegan a Seleucia, donde salieron, y se regresan a Antioquía de Siria. Y ahí se acaba esta aventura que hemos vivido hoy tú y yo. Del primer viaje de San Pablo. Magdalena, buenas noches a todos. Les invito a que, Hola, a que se enamoren de la palabra de Dios, ¿sale? Que seamos enamorados claro cada que uno sí. de la palabra de Dios y van a ver que tarde que temprano vamos a poder ser esos maestros como San Pablo. Vamos a poder enseñar la verdad. O como dice mi papá, vamos a enseñar la neta del planeta. Y la neta del planeta es que tú y yo somos hermanos. La neta del planeta es que yo te necesito y tú me necesitas. Y que las personas que están ahí afuera nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. Y entonces nuestra vida va a ser mejor. ¿Me podrían permitir otros 10 minutos? Nada más para que no quede, para ver 7 diapositivas que me faltan. María Magdalena, ¿nos puedes ayudar leyendo los viajes misioneros, Misión General? Sí, Por favor. sí, claro que sí, maestro. Los viajes misioneros, visión general, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Giria, llevé a cabo el anuncio del Evangelio de Cristo. Tuve interés de anunciar el Evangelio allí donde el nombre de Cristo aún no había sido anunciado, a fin de no construir sobre los cimientos que otro había colocado. Ahorita, Palabra de Dios. gracias, te la damos, Señor. Gracias, tú, María Magdalena. Miren, muchas personas nos vamos confundiendo en nuestro crecimiento espiritual, porque imagínense, yo escucho al padre fulanito, al padre menganito, al laico fulanito, a la laica fulanita. Y nos vamos confundiendo porque decimos, ¿a quién le hago caso? Porque a cada ser humano el Espíritu Santo le da ciertos dotes para que enseñe el Evangelio. Pero si tú y yo andamos del tingo al tango, al último quedamos sin saber nada. Claro. Porque quedas confundido. Es que el profe Memo dijo esto, es que el profe fulano dijo esto. No. Nosotros los profesores, nosotros los que predicamos nomás, les damos luces a la gente para que ustedes, los verdaderos predicadores, los verdaderos maestros, les dan luces para que ustedes hagan su propia comida. Y por eso Pablo dice, yo, donde ya había pasado Juan, yo no hablo nada porque Juan, acuérdense, Juan el evangelista es el místico, su evangelio es el misticismo, eran personas contemplativas, eran personas que siempre estaban en oración. En cambio, la comunidad de Mateo eran personas activas, todo el día trabaja y leyendo la palabra y aplicándola en sus trabajos. Y Pablo lleva a cabo estas dos partes que vienen en el Evangelio de Lucas 10:38 al 42. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará, pero si es necesario trabajar y trabajar como Marta. Pero primero se ora y luego se trabaja. Y Pablo iba enseñando eso en sus comunidades, cosas claras. Vamos, Maggie, por favor, ¿nos ayudas con esta diapositiva? Sí. La situación del pueblo en el Imperio Romano y en Palestina. En el Imperio Romano, los viajes de Pablo transcurrieron entre los años 46 y 58. Al inicio, en el 46, el emperador de Roma era Claudio. Al final, en el 58, el emperador era Nerón. Durante todos estos años, el gobierno central del imperio continuaba con sus esfuerzos de concentrar el poder y la riqueza en Roma. Este proceso ya venía ocurriendo desde el siglo anterior, cuando se dio el paso de república
a imperio. Por este motivo, el imperio procuraba mantener la llamada Pax Romana. La paz romana favorecía el comercio internacional, hacía posible el cobro tranquilo de los impuestos y tributos y, por consiguiente, garantizaba la concentración de la riqueza y del poder de Roma. Resultado, esclavitud creciente en las periferias y exceso de lujo en el centro. En Roma, por un lado, sufrimiento y revoluciones. Por otro, insensibilidad, alineación y relajación de las costumbres. Pablo define bien la situación general cuando dice: los hombres mantienen la verdad prisionera de la injusticia. Junto a esto, el racionalismo de la cultura griega había vaciado la vida y provocado una gran búsqueda de misticismo. Para mantener la unidad y garantizar mejor la Pax Romana, el imperio empezaba a introducir poco a poco el culto obligatorio a su emperador. Y acuérdense que es lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Quién es nuestro Dios? El que tiene los billetes. ¿Quién es nuestro Dios? El que nos da la medicina. ¿Quién es nuestro Dios? El que nos paga donde podemos, que según nosotros vamos guardando para que dentro de 20 años tengamos, podamos vivir de nuestras rentas. Y siempre ha sido igual, personas que viven, que van imponiendo la injusticia con su tener más. El Papa San Juan Pablo II, miren, esto a mí me lo platicó una hermana que lo vivió en Estados Unidos. Ella sirvió al Papa San Juan Pablo II y le extrañó a ella, a la madre Luz Evangelina Hermosillo Martín del Campo. A ella le tocó atender al Papa y ella lo que hacía era arreglar su closet. Y al Papa le llevaba muchos regalos y no tenía nada nuevo, dice la hermana Luz Evangelina, y que ella se animó a preguntarle: oiga, su santidad, ¿y qué le hace a todas esas cosas que le regalan? Dice: pues la regalo. ¿Pero por qué? Si a usted se la regalan. Porque pues yo ya no ocupo otra camisa, yo con las que traigo, con esas son bastantes. Y le dice: ¿y por qué hace eso? Porque todo lo que yo tengo de más a alguien le hace falta. San Juan Pablo II, ¿sale? Y así se va haciendo la injusticia en nuestras sociedades. Y Jesús vino a enseñarnos eso, de que si tienes lleno el corazón de Dios, lo de afuera como quiera llega. Dice el Evangelio de Mateo 6:34, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Pero esto pasó hace 2000 años y sigue pasando en la actualidad. Adelante, Maggie, si eres Maggie, por favor. Ya mero terminamos, nos faltan 2. Sí. En Palestina la situación estaba cada vez más confusa y más conflictiva. Romanos 1, 18 al 32. Los tributos, los impuestos y las tasas continuaban quitando casi la mitad de la producción a los agricultores. La represión romana, cada vez más violenta, intentaba reprimir las rebeliones cada vez más frecuentes y más desesperadas. Poco a poco se organizaba la rebelión contra el Imperio Romano. Esta situación extrema de explotación y de represión se agravaba por la opresión estúpida de los productores romanos, sin ninguna sensibilidad hacia la cultura y la religión del pueblo palestino. El movimiento popular estaba entrando en una fase muy confusa de radicalización irreversible. Continuaban la opresión y los movimientos mesiánicos anteriores. Crecía el número de los profetas populares. El movimiento de los celotes empezaba a tener una organización más consistente y se fortalecía el grupo radical de los sicarios. Los fariseos tomaban una cierta distancia
Los cristianos no entraban en este grupo, en este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque sabemos que la injusticia siempre ha existido y nosotros no tenemos que tener ningún partido más que el partido de Cristo, más que el evangelio. Si tú quieres acabar, si tú y yo queremos acabar con la injusticia, pues empecemos a ser justos, primero con nosotros mismos, ¿a qué vine a este mundo? Luego con las personas con las que vives, a ser justo. Y luego con los de tu comunidad, y luego con los vecinos, y luego con todos. Y así es como se acaba la injusticia. Pero no, vota por este y ahí vamos, o haz esto, o haz aquello. Y son solo verdades de hombres. Y el evangelio es la verdad de Dios. Y si todos de verdad hiciéramos esto de meditar la ley del Señor de día y de noche, de vivir el evangelio, les apuesto que, como dice por ahí un eslogan de Cáritas, no habría manos pidiendo pan, porque todos somos justos. Y la justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita, no lo que se merece. La justicia del hombre es darle a cada quien lo que se merece. Trabajaste 2 horas y el sueldo mínimo son 2 pesos, pues aquí tienes tus 4. No le hace que con 4 pesos ahorita tú vayas a la tienda y no te compres ni un litro de leche. Pero te ganaste 4, aquí está. Y por eso precisamente vemos tanta desigualdad, tanta violencia, tantas cosas feas que vamos viendo. Porque ustedes y yo que somos de Cristo, debemos de tomar esa determinación determinante de seguir a Cristo. Eso era lo que vivía Jesús. La última y nos vamos, Maggie. Bueno, son 2. Oye, Memo, ¿ya había sicarios en ese tiempo? Sí. Así es. Válgame Dios, yo pensé que eran nuevos. No hay nada nuevo bajo el sol, Carmelita. No hay nada nuevo bajo el sol. Madre Santa. Adelante, Maggie. La geografía de los viajes, las cartas o los hechos. En varios lugares existen contradicciones entre los hechos y las cartas. Por ejemplo, en las cartas, Pablo dice que después de la conversión viajó a Arabia. En los hechos, Lucas dice que fue a Jerusalén. Los estudiosos prefieren dar la razón a Pablo, pues Lucas no siempre está interesado en darnos el proceso exacto de los acontecimientos. Al describir los viajes de Pablo en los hechos, piensa más en sus lectores de las sufridas comunidades de los años 80 que en el propio Pablo de los años 50. Lucas describe los hechos de tal modo que sus lectores puedan captar la lección de la historia. Para nosotros hoy no siempre es fácil discernir lo que es hecho y lo que es lección de la historia, pero es bueno no preocuparse demasiado en estas cuestiones. No son tan importantes. Mucho más importante es que tengamos la misma preocupación que Lucas tuvo, a saber, la palabra de Dios debe poder encontrar su camino y alcanzar su objetivo hoy, en la vida de nuestras comunidades. Gracias. A veces nos podemos confundir porque en esas citas que veíamos como Pablo dice que después de su conversión se van a Arabia y Marcos, Lucas dice que primero fue a Jerusalén después de que el Señor se lo encontró y quedó ciego y ahí en Damasco. Maestro, yo tengo una duda. Mande usted, Mago. En unos siempre estuvo con Lucas, en otros con Bernabé. ¿Cuándo o dónde se quedaba Lucas o dónde se quedaba Bernabé cuando él ya andaba con otros? Los dejaba encargados de las comunidades a que los armaran, como vimos ahorita en el mapa, tú, Maggie. Acuérdate, sí. Pasaban, daban el evangelio, ya la gente se convencía, Lucas se quedaba en un pueblo, Bernabé se iba a otro pueblo, y iban organizando la iglesia como iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no dependiera de ellos, de los misioneros, sino que cada quien se fuera preparando. Les daban su curso de Biblia Express.
¿sale? Taca, taca, Sí. toma, y ya ellos podían enseñar a los demás. Y ahí te quedas, ya me voy. Así es, y ahí me alcanzas Ya. para la otra. Nos vamos a quedar 2 meses ahí me alcanzas ya que termines Pero tu ya no misión se aquí. sabe si se volvieron a encontrar. Ya. Sí, por ejemplo, Bernabé y Pablo, vamos a ver que ya cada uno se fue por su rumbo, Ujú. porque para la otra semana vamos a ver, ¿se acuerdan que Juan Marcos se separó de ellos, de Sí. Pablo y Bernabé? Sí. En el segundo viaje, Marcos le dice, Bernabé era tío de Juan Marcos, el del evangelista Marcos, y le dice Juan Marcos, ya entendí, yo quiero seguir llevando a Cristo. Y Bernabé va y le dice a Pablo, hay que llevárnoslo. Y dice, no, porque todavía está inmaduro. Y dice Pablo, bueno, mira, tú llévate a Juan Marcos vete para el norte y yo me voy para el sur con Silas y abarcamos más en la evangelización. Y por ejemplo, San Lucas era el que llevaba el escribano de lo que iban haciendo. Y por eso tenemos los Hechos de los Apóstoles. Era como el que iba tomando las notas. En las parroquias, fíjense, en las parroquias hay un libro donde van registrando, se murió fulanito tal fecha. A las fiestas patronales participó Maggie, participó Carmelita Ramos, así. Se lleva como un censo, que es la historia de la iglesia, y es lo que iba haciendo San Lucas, Maggie. Perdón por extenderme tanto, Maggie. Era como el escribano. Ajá. Ujú. Sí, gracias. 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 Pues ahí está, miren, el primer viaje de Pablo. ¿Qué nos deja? ¿Qué te quedas en esta desvelada, mi estimada Carmelita? Contigo empezamos. Yo me quedo con la perseverancia, que a pesar de haber sufrido tanto y tanto que pues lo apedrearon y lo corrieron y todo, él siguió muy perseverante en lo que él ya había, pues ya había pensado, ya había planeado, y él siguió adelante, y no debemos de detenernos aunque encontremos obstáculos. Para una meta que nos tracemos, hay que seguir adelante. Gracias. Acuérdense lo que nos dice Carmelita, el seguir a Cristo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y es ir paso a paso que voy deprisa. Gracias, Carmelita. Don Lupe, buenas noches. ¿Usted nos quiere compartir algo de lo que se queda de este primer viaje de San Pablo? Está en silencio, don Lupe. Yo no puse a nadie en silencio hoy. A ver, ¿ya me escucha? Ya, don Lupe. Mira, yo estoy asombrado de la vida de San Pablo, y pues lo más importante para mí ha sido su constancia, y él lo dice muy claro, dice, para llegar a la meta necesito meterle todas las ganas, dice, no voy a quedar descalificado. Él tenía miedo de eso, tenía temor, y diario fue constante, inclusive tuvo problemas con sus mismos compañeros, con San Pedro, tuvo un pleito cuando la circuncisión y todos esos problemas, pero él nunca se rajó, y lo más asombrado de todo, que sin conocer a Cristo, fue el que más enseñó en toda esa región, en la región que era la más trabajosa, porque con los judíos pues, no había tanto problema, pero con los paganos que no conocían nada, es muy importante, constancia. Como misionero para mí es el máximo, y yo soy muy asombrado. Yo quisiera tener un tantito de sus valor de poder seguir y aprender, pues, y también dar a conocerlo. Y ojalá Dios me dé el favor de poder seguir trabajando. Ahorita yo, por ejemplo, estoy muy contento cuando doy las pláticas de los vocacionales, pues ahí algo de lo que aprendo de aquí se lo pongo en la mano y se lo llevo ahí a ellos. Y gracias, Memo, por lo que nos das. Gracias a usted, don Lupe. Esa cita que nos compartía don Lupe es Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27.
para que ustedes tengan las bases, ¿sale? Acuérdense, eso que nos dijo de la carrera y de todo para ganar el premio, viene en la primera de Corintios 9, del 24 al 27. Gracias, don Lupe. Lupita Arreguín, ¿usted cómo se queda? Buenas noches. Yo pues realmente no envidio, pero como admiro a San Pablo y a todos sus compañeros por esa perseverancia que tuvieron, pero más que nada por ese amor que tuvieron a Dios, que se les hacía corto el tiempo para poder hablar de Dios, de Jesús, con toda la comunidad que ellos conocían. Es Gracias. con lo que me quedo. Gracias. Muchas gracias, Lupita. ¿De dónde agarraban toda esa fuerza? Del encuentro con el resucitado. Exacto. Sale que está crucificado, pero ellos saben que está vivo y que hay que renunciar y todos los días. Es esta constancia en la vida de un buen cristiano. La renuncia y el compartir, la renuncia y el compartir. Y encontrarnos con este Jesús que nos dice, síganle, síganle, ahí van, ahí la llevan. Y saber que vamos a tener tropiezos, pero para eso nuestro Señor nos dejó el sacramento de la curación, que es el de la confesión. Gracias, Lupita Arreguín. Sara, buenas noches. ¿Qué te quedas esta noche, Sara? Pues con la lucha que tuvo Pablo, las ganas de seguir adelante a pesar de todo lo que tenían que enfrentar, y el que pues conoció la palabra de Dios, conoció la vida de Jesús, y pues para él fue un impulso para seguir adelante. Entonces, pues sí, es muy interesante toda esta información, maestro. Gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias, Sara. Ojalá que un día de estos todos nos animemos a evangelizar. Yo tengo un plan. Un día de estos les voy a invitar a irnos a la Plaza Tapatía o a la plaza ahí ahí no sé cómo se llama la plaza que está ahí afuera de la catedral, y que nosotros fuéramos a hablarles a las personas de San Pablo. Liberación. Un domingo, imagínense, agarrar así La dos, Plaza tres de la personas. Liberación. Es liberación. La Plaza de la Liberación, gracias. Pues Sí. a irnos a compartir nuestra fe. Es lo que hacía Pablo. Sale con sus comunidades. Ya aprendiste, pues órale a compartirlo. Ah, Bueno, un día de estos, si Dios quiere, los voy a invitar y espero que todos podamos ir. No, Gracias. no podemos. Maggie, No Maggie. podemos. No se raje, Maggie, no se raje, Maggie. No. Maggie, ¿tú con qué te quedas esta noche? De Pues Pablo. a tratar, sí, pues es que es muy interesante ser maestros, pero maestros en la vida, para enseñar a los nuestros con argumentos sólidos, no nada más aprender la palabra y quedárnosla, sino tratar de ser maestros con nuestros hechos, por lo menos con los que están aquí cerca de nosotros. Sí es. Con eso. Y ahí empieza la evangelización. Eso sí tiene mucha razón, Maggie. Sí. Tiene mucha razón porque debemos dice el dicho que el que quiere uno enseñar por su casa empieza. Y a Sí, veces por nuestra casa es lo más difícil. es lo más difícil. Y si logramos un cambio con nosotros, con los de nuestra casa, pues ya estamos un poquito más preparados para los de afuera. Es cierto. Pero nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Dicen que no, pero nosotros sí lo vamos a hacer, van a ver primeramente Dios. Primeramente Dios. Gracias, Buenas Maggie. noches. María Magdalena, buenas noches. María Magdalena, ¿estás Buenas noches. No, ya. ¿Qué se te queda, María Magdalena? Pues te llevas? yo me quedo con su fe, igual como están comentando todos, su perseverancia, que nunca se dio, aunque lloviera, estuviera la circunstancia que estuviera, él siempre siguió adelante. Con eso me quedo, maestro. Muchas gracias. Sí. Terminemos con una oración. Primero por las personas que murieron hoy y por las que están en el purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la eterna luz. Que descansen en paz.
Así sea. Que por la gran misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así Así sea. sea. Así sea. Y terminemos con el Padre Nuestro. Todos juntos, por favor. Padre Padre nuestro, que estás en el estás en el cielo, cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad En La tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro Nuestro cada pan día. cada día. Perdona nuestras ofensas, ofensas. también También nosotros nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima del Sin Refugio, pecado Sin original pecado concebida. concebida. San Pablo, ruega por Ruega Por nosotros. Nosotros. nombre del Padre, del Hijo y Padre, del del Hijo. Espíritu Santo. Amén. Muchas Memo, y que no, gracias. Memo, y que no tiemble hoy, por favor, por favor, por favor. Ay, Pues, no, ahora yo voy a acostar así como con mucho pendiente. no, duérmete tranquila, el Señor está con nosotros. Pues sí, San Pablo te está esperando. no, pues sí, pero aunque esté ahí, de todos modos tiembla, nos tiembla los dos. Bueno, que tengan una bonita Buenas noche. noches, Que Buenas gracias. noches. Gracias, Adiós, maestra. Sara, adiós. Hasta luego, Gracias a gracias. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Descansen. Gracias Igual, igualmente. gracias. Hasta luego, don Lupe. Buenas noches. Sara, buenas noches. Buenas noches, maestro. Hasta luego. Hasta luego, Buenas María noches. Magdalena. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Bye. Lupita Arreguín, buenas noches. Buenas noches, maestro, que descanse. Igualmente. Gracias. Gracias.